solo se dispone de una fuente de 380 voltios. Solo se dispone de una fuente de 380 voltios. Por lo que se hace necesario utilizar un reactor RL. Usar un reactor RL. Cuya relación de fabricación sea XL entre R igual a 4 puntos. Listo. Y calcular los valores se quiere calcular los valores de R y L del reactor. Y aquí puede haber B, C, D, E, F. Puedo encontrar el triángulo de potencias, puedo mejorar y tantas cosas que se pueden hacer que ya esto lo hemos analizado en varios ejercicios. Este es el ejercicio, no hay más. Yo puedo interpretarlo, vamos a aplicarlo. Nos dice un motor de inducción. ¿Qué significa? ¿Qué significa un motor de inducción? ¿De la corriente cómo va a estar? Todavía no han repasado nada. Y esto es de la parte de impedancia, no tiene nada que ver todavía. ¿Cómo está en un circuito RL la corriente? ¿Retrasado cuánto? ¿Cómo va a ser 90 grados entre RL? Arco tangente de XL entre R. No los voy a martirizar, ¿de acuerdo? No les pregunto. Entonces vamos a primero graficar este enunciado. Listo. Nos dices que se tiene un motor de inducción. Yo voy a tener un motor de inducción de este motorcito. Este motorcito de inducción. Nos dice que este motorcito, su potencia es de 37 kilowatts, 220 voltios, COSI es 0.8, entonces 0.8, eficiencia del 90%, y trabaja al 70% de plena carga. Porcentaje de plena carga igual al 70%. Listo. Dice, sin embargo, solo se dispone de una fuente, aquí yo tengo una fuente de tensión de 380 voltios a 60 Hz. Esto es lo que disponemos. ¿Qué pasaría si le conecto directamente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si lo conectamos directamente? ¿Puedo conectarlo directamente? No.
no, pues se va a quemar inmediatamente porque la tensión es mucha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, en este caso, con lo cual se hace necesario utilizar un reactor. Y un reactor para nosotros, ¿qué tipo de elemento es? RL. Este es el reactor que voy a conectar. Cuya relación de fabricación, o sea, si estos son los parámetros R y XL, esta bobina, tiene una condición de la relación de fabricación. Si quieren, acá le ponemos condición, es que el XL, el de R, sea igual a 4.5. Se pide calcular primero los valores de R y L. Si yo tuviese XL, puedo ya con L tranquilamente. ¿Cómo empezamos a resolver esto? Es una pregunta del examen. ¿Cuántas preguntas van a hacer? ¿4 o 3? Esta es la primera pregunta. Pasamos con la segunda. Ok. Intentamos hacerlo, listo. Entonces, fíjense, para conocer, esta tendrá su impedancia, este vector. Sí, tiene su impedancia. Listo, entonces, ¿qué sucede con estas condiciones? Fíjense, tengo potencia, tengo voltaje, tengo absolutamente todo. De este motor, yo podría calcular la corriente que consume. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Fíjense, si en esta impedancia conozco la corriente, lo único que me faltaría conocer qué cosa es. ¿No sería el voltaje en los extremos del reactor o no? Claro que sí. Entonces, fíjense, primero veamos la estrategia de solución, después vemos la parte numérica. Aquí está el voltaje del reactor. Entonces, si conociese la corriente del reactor y conozco el voltaje del reactor, puedo hallar la impedancia del reactor. ¿Cómo hallaríamos la corriente? Esta corriente, ¿cómo se dice? Esta corriente no es la misma. Es la misma. Entonces, la corriente es fácil de hallar, ¿sí? Por la fórmula. Entonces, ya vemos. Primero, lo que quiero es entender la estrategia de solución. Después vemos la parte numérica. Entonces, ¿cómo encontramos la corriente? Conozco los datos del motor. A ver, en su celular, ¿qué hallamos primero? ¿La potencia o la impedancia? Los dos. Ya los tengo marcados varias veces. A ver, por acá. Una había la semana pasada. ¿Cómo encontramos la corriente? Si tengo un motorcito, la fórmula universal será pues P por I por cos. Sí, es fácil. ¿Cómo encontramos el voltaje en un reactor? Porque muchos lo que van a hacer es, ¿sí? 300, si tengo acá 380 y acá tengo 220, 380 menos 220 y tengo el voltaje. Claro que sí, ¿cierto? Listo. Entonces fíjense, si yo tengo la corriente, ahora la cuestión está cómo hallar el voltaje. ¿Sí? Y entonces, y este voltaje, recuerden que no puedo hallarlo directamente. Si fuese corriente continua, yo diría pues que este voltaje sería 380 menos 220, no. Pero no es pues corriente continua, sino es corriente alterna. Entonces, la pregunta es ¿cómo puedo hallar este voltaje del reactor? Este voltaje del reactor. Porque si consigues el voltaje del reactor, ya todo está allá. ¿Sí? Entonces, vamos a ver por partes. ¿Sí? Entonces, empezamos. Hallando, vamos a ver, hallando la corriente. Si nosotros sabemos, si la potencia siempre es B por I por cos phi. Esta fórmula funciona para todos los casos. Despejamos la corriente. La corriente I sería P entre P cos phi. Listo. ¿En qué condiciones se está trabajando esta corriente? ¿Nominales o de servicio?
De servicio. ¿Por qué de servicio? Porque nosotros estamos ahí, tenemos como datos la eficiencia y el porcentaje de plena carga. Entonces, esta corriente es la corriente de servicio. Por lo tanto, ¿cuánto será la potencia? ¿No será la potencia de servicio o la potencia eléctrica? Sí. ¿Y cuánto era la potencia eléctrica? Era la potencia de placa por el porcentaje de plena carga de la eficiencia, ¿o no? Claro. ¿Sí? A ver, sustituimos valores. ¿Cuánto sería la potencia de placa? 37.000 por el porcentaje de plena carga, 0.7 sobre la eficiencia, 0.9. Ahí tenemos. O si quieren lo ponen en kilowatts. ¿Cuánto? 28.78. Listo. Ya tengo la potencia en kilowatts, pero si esta corriente la deseo en amperios, tiene que estar en watts. ¿Sí? Entonces, sustituimos estos valores, sería de entonces 28.780 watts sobre el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? 220 volts. 220 por el cos-phi 0.8. Listo, ahora sí. Watt sobre voltio, amperio. ¿Cuánto es esta corriente? ¿Cuánto? 163.5 amperes. Ahí está, ya tengo la corriente. Listo, ya tenemos la intensidad de esa corriente. Hemos dicho que cuando un motor es por encima de 1 kilowatt, tiene que ser trifásico. Es un ejercicio que ponemos en condiciones especiales. Listo. Entonces, ya tengo el valor de la corriente. ¿Qué puedo hacer? ¿Podemos hacer el diagrama fasorial de este circuito? Sí. Entonces, podemos allá, fíjense, yo podría decir que estos 380 voltios como onda, menos estos 220 voltios como onda, sería el voltaje del reactor, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, ¿pero qué nos falta? ¿Qué nos falta acá? ¿Qué nos falta en el reactor? Puedo hallar yo el módulo y ¿qué nos falta acá? Para que sea fasor. Los ángulos. ¿Sí? Y si deseamos encontrar los ángulos, es una herramienta muy bastante útil a hacer diagramas fasoriales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, graficando el diagrama fasorial. Graficando el diagrama fasorial. Tenemos. Cuando graficamos un diagrama fasorial, siempre nosotros ponemos esto a 0 grados. Esto es a 0 grados. ¿Quién ponemos a 0 grados? A ver, ahí viene algo interesante. Voltaje. ¿Qué voltaje? A ver, una cosa interesante ahí viene. Yo tengo dos voltajes acá. Tengo un voltaje de 220 voltios y tengo otro de 380. ¿Cuál de ellos tomo por criterio? La fuente. A ver, solo un poco de criterio, nada más. A ver. A ver, 380. Yo le pregunto, ¿qué pasa si nosotros ponemos como 380 voltios? Yo puedo conocer el ángulo de la corriente. No, por eso, bien, mira, les repito. Yo tengo dos voltajes, 380 y 220 voltios. Mis compañeros dicen la mayor parte, yo pondría 380 voltios. Perfecto. ¿Cuánto estaría, si es un circuito RL, cuánto estaría retrasada la corriente? ¿Se conoce? 12 voltios. Veamos el otro caso. ¿Qué sucede si yo pongo como 220 voltios a 0 grados?
conozco la corriente, ¿cuánto está retrasado? Entonces, ¿es ventajoso o no tomar 220? Entonces se da cuenta que con el criterio, esa es la forma entonces de tal vez ayudarme con no tener muchas variables. ¿Listo? ¿Se entiende el concepto, el criterio? Listo, entonces ponemos acá, tomando como referencia 220 voltios. Entonces, por lo tanto, le ponemos acá los 220 voltios a 0 grados. Ahí. Esto va a ser, por aquí, este voltaje de 220 a 0 grados. Ahí está. El voltaje del motor. Si quieren, le ponemos acá voltaje. ¿Dónde estará la corriente? Esta corriente, felizmente, es una sola corriente. Retrasada. ¿Cuánto? Sí se sabe, porque tenemos acá el phi del motor. Si yo tengo acá, este es el voltaje del motor, yo puedo encontrar el phi del motor. ¿Sí? A ver, me ayudan por cuánto sería el phi del motor. 36.87. Se quiere decir que a ese voltaje, esta corriente del motor está retrasada 36.87. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, entonces está retrasado 36.87. Aquí está la corriente del motor. Está retrasado 36.87 grados. Listo. Seguimos. Vamos a ver. Observe. Cuando esta corriente pasa por esta resistencia, ocasiona una caída de tensión. Le vamos a llamar BR. BR, aquí está. Más. ¿Cómo está este voltaje BR con respecto a esta corriente? ¿Está en fase o no? Sí, entonces ese voltaje BR lo puedo poner. Aquí puedo llamarlo. Ahí puedo llamarlo BR. Listo, ahí está el voltaje verde. Luego, cuando esta misma corriente pasa por esta bobina, ocasiona una caída de tensión más o menos, le vamos a llamar BL. ¿Cómo está ese voltaje BL con respecto a esta corriente? Está todo, ¿sí? Y aquí está el voltaje, la corriente está. Entonces, si yo digo con respecto a la corriente, ¿cómo está el voltaje? Adelantado 90 grados. Entonces, este voltaje BL está adelantado 90 grados a esta corriente. Por acá está. Aquí está el voltaje BL. Esto es 90 grados. Listo. ¿Qué tiene que cumplirse acá? A ver, a esto le vamos a llamar. ¿Sí? ¿Qué nos daría este BR más este BL? ¿No podemos llamar un voltaje de la bobina? ¿O no? ¿Qué dice? ¿Puede ser? Entonces, ¿qué tendría que cumplirse acá? Si quieren, el voltaje total, este voltaje total no sería igual al voltaje de la bobina más el voltaje del motor, ¿o no? Sí. Y además este voltaje de la bobina, ¿quién es? No es el BR más el BL. Sí. Y se están sumando acá estos tres. ¿Y cómo tienen que estar vectorialmente si se suman varios vectores? Colineales, ¿no? Detrás del otro. ¿Sí? Entonces, como la suma es conmutativa, no hay ningún problema. Yo puedo. Aquí está, fíjense, el voltaje del motor, ya está ahí. ¿Dónde estaría el BR? Yo tendría que traerlo con su mismo tamaño y tendría que traerlo acá. ¿Les parece? Le vamos a llamar acá el B. ¿Y dónde estaría el BL? El BL tendría que estar lo mismo acá, 3 le ponemos y lo ponemos detrás de acá. No nos interesa mucho, esto sería BL. Ahora, ¿quién es el BR más el BL? ¿Ves el voltaje de la bobina? No. Sí, entonces vamos a ponerle con otro color y a esto le llamamos el voltaje
Y esto también, este ejercicio también hemos hecho, ¿eh? El voltaje de la bobina. Y ahora viene lo interesante. ¿Quién es el voltaje del motor más el voltaje de la bobina? Entonces el voltaje total, sí. Y entonces el voltaje total es este voltaje más este voltaje. Este es el voltaje. Nada más. ¿Sí? Y acá viene lo interesante. ¿Qué magnitudes conocemos? ¿Sí? ¿Este voltaje total cuánto es? ¿No es 380 o no? Sí, esto es 380. ¿Qué más conozco? El voltaje del motor sí también conocemos. ¿No es 220? Sí, es 2. Este es 220. El voltaje de la bobina no conocemos. ¿Cuánto sería este tamaño? A ver, este BL, y esto también lo hemos visto en teoría. ¿Cuánto sería este BL? ¿Cuánto sería el tamaño de este BL? Voltios, y una vez más, ohmio por amperio. ¿Quién está en amperio? La corriente I. ¿Quién está en ohmios? Acá. ¿No sería XL de por I? ¿O no? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿O no? ¿No sería así? El voltaje del motor, esto sería el voltaje de, llamémosle, a ver, este tamaño sí conocemos, 380, 220. Esto, el voltaje de la bobina conocemos, numéricamente conocemos. ¿Conocemos o no? No conocemos. El voltaje de esa bobina no. Porque si conociese el voltaje de la bobina, pues sería. A ver, ¿cómo podemos hallar el voltaje de esa bobina? Porque si conociese el voltaje de... Porque la corriente ya la conozco. La corriente está absolutamente identificada o no. ¿Sí? Lo único que me gustaría conocer es el voltaje del reactor acá. ¿Cómo puedo encontrar el voltaje del reactor? ¿A quién? Observen a ver algo interesante. Yo puedo hacer... Voy a hacer un arreglo interesante. Fíjense, esto voy a proyectarlo. Y esto también voy a proyectar. Hasta este punto. ¿Cuánto sería este tamaño de acá? Ahora una cosa aquí. La bobina, esta es la bobina. Esta es la condición de la bobina. Si quieren acá le llamamos condición de la bobina. ¿Qué cosa es XL entre R? Por teoría. ¿No podría yo hallar el ángulo de la bobina? ¿Se podría hallar o no se podría hallar? Sí, en la bobina, ¿quieren acá le ponemos? En la bobina. Solo en la bobina, solo en esta. ¿Sí? Entonces, el phi de la bobina, ¿cuánto sería? Eso sería arco tangente de XL sobre R, ¿o no? ¿Tenemos el XL entre R? Sí. Claro que es 4.5. ¿Cuánto nos da entonces este phi de la bobina? 77.47. ¿Dónde estará este ángulo phi de la bobina? ¿No estará acá? Presten bastante atención. ¿Sí? ¿Está bien? Este ángulo entonces es de 77.4 grados. Listo. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto será este valor de acá? No sería, si yo quiero encontrar el voltaje de la bobina por seno de 77.4, ¿qué dice? Esta magnitud, ¿no sería el voltaje de la bobina entre seno de 77.4? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, entonces le ponemos acá. Entonces sería el voltaje de la bobina, ¿sí?, por seno de 77.4. Total, este es numérico. Listo. ¿Me ayudan? ¿Cuánto es este tamaño? Porque si yo ¿cuánto sería este tamaño de acá? ¿No sería 220 por seno de 36.87?
¿Está bien? Porque fíjense, acá tengo que es 220, ¿sí? Y esto sería entonces 220 por seno de 36.87. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Completemos, fíjense, lo mismo voy a hacer. Fíjense, lo mismo voy a hacer. ¿Cuánto será este tamaño B? Este tamaño B. Lo mismo que hemos estado trabajando. ¿No sería 220 por seno de 36.87? Sí, esto sería 220 por coseno de 36.87. ¿Y cuánto sería esto? No sería el voltaje de la bobina por coseno de 66. Esto sería entonces el voltaje de la bobina por coseno de 77.4. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Pitágoras, ¿o no? Sí, yo puedo hacer que 380, por Pitágoras, fíjense, esto es esto al cuadrado más esto al cuadrado de raíz, ¿o no? Igual es la única incógnita. El voltaje de la bobina, porque esto conozco, todo conozco. Y se acabó el ejercicio. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a poner para finalizar. Entonces, acá, entonces, aplicando si quiere Pitágoras, listo, si quiere, en el triángulo, ¿cuál sería el triángulo? Le llamamos O, P, Q, listo, ahí está. A ver, me ayuda. 380 al cuadrado sería esto, todo esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz. A ver, listo. 380 al cuadrado es igual, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Sería 220 por seno de 36.87 más el voltaje de la bobina por seno de 77.4, todo esto al cuadrado más todo esto, ¿sí? Voltaje de la bobina, voltaje de la bobina por coseno de 77.4 más 220 por coseno de 36.87 al cuadrado. Listo. Se acabó. De ahí me ayuda a que cuentes el voltaje de la bobina. 185.45. ¿Sí? 185.45. ¿Me sale así? Compruébenlo, por favor. A ver. Fíjense, de este ejercicio se puede sacar varios ejercicios. ¿El valor está bien? ¿Que haya su compañero? No. Nada, ¿cuánto sale? 184.87. Casi lo mismo. El examen es suficiente que le pongan 180, 189. Pero ¿qué tiene que hacer eso? Uno ya. 549. No. Ya tengo, fíjense, el voltaje de la bobina. Hay varias formas de poder resolver este ejercicio. Primero encontremos ese valor. ¿Todos de acuerdo? 185.4. Sí. Bueno, si no, pues ya lo encontrarán cuando tengan tiempo. Por el momento, aceptamos. Fíjense algo interesante. ¿Cuánto sería este voltaje también en módulo?
aplicando esto. ¿No sería el XL por I o no? ¿Qué dicen ustedes? Tienen que estar convencidos. ¿No sería este tamaño de acá, no sería igual a XL por I? ¿Está bien o no está bien? ¿Sí? Estamos hablando que los voltios son ohmios por amperios. Eso en voltios, ¿cuánto es? ¿Sí? Será, la corriente es I. Y en ohmios, ¿quién está en la bobina? El XL. Entonces, esto también, fíjense, esto también, fíjense, es I por XL. ¿Conocemos I? Claro que sí, conocemos I. Y directamente, ¿quién puedo hallar? LXL. Si tengo el XL, no puedo hallar el L de la bobina. También. Y ahora, por último, ¿cuánto será este tamaño de acá? Este tamaño de acá. ¿Cuánto sería el tamaño? Lo mismo, voltios, es igual. ¿Quién está en amperios? ¿Quién está en ohmios? ¿No sería el R? Claro, sí, esto sería, este voltaje sería I por R por I. ¿Sí? ¿La corriente la conocemos? Sí, y hallamos R. Eso lo igualamos, lo hemos puesto. Lo igualamos, estos son iguales. Como esto. Esto es igual a esto. Y fíjense que de frente sale XL, sale R. ¿Se entiende? Es una forma también más sencilla de no estar haciendo la segunda ley ni nada. Ahí vamos a ver, en este mismo ejercicio vamos a ver 5 ejercicios. Vamos a ver. Voy a hallar el triángulo de potencias de todo el circuito. De todo el circuito. Claro que si tengo el voltaje total y tengo la corriente total, puedo. A ver, encuentren por favor acá el valor de XL y R. No, acá la corriente la tenemos. La corriente 163.5. Simplemente igualamos esto. Tengo el voltaje de la bobina que era hallado, 185, y despejamos XL. Y de acá, el voltaje de la bobina por coseno de 77 lo igualamos. Este I también lo tenemos. Sale, a ver. La corriente está retrasada. Por ahí desaparece un motor capacitivo. No solo eso, también puede aparecer la potencia y un signo más. A ver, ¿cuánto sale por hora XL y R? Eso más bien no lo tengo resuelto, no esperen que les ponga ahí. Si no le tomo una foto y lo pongo en el módulo. No, porque no tengo. Ahí lo estoy resuelto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si le pongo este motorcito que es de 4 polos, hallar su velocidad? ¿Podemos hallar la velocidad? ¿Cómo se encontraba la velocidad? Tengo la frecuencia, tengo 4 polos, tengo 120. Una formulita que habíamos visto en el primer capítulo. ¿O no? No, sí está eso. Mira el número de polos. Si le digo con un motorcito de 4 polos, encuentro su velocidad.
Hemos hecho un ejercicio de 2 horas, hay 2 cuartos, hasta 8 polos. ¿Cuánto sale XL? 1.1. Vamos a poner acá. Entonces XL igual a 1.103. Y de acá podemos hallar el valor de R. Ahora de esto igualamos, todo esto igualamos a esto. Y acá tenemos el valor de R igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? 0.246. ¿Me sale así? Sí. No me sale. A ver, una cosa. ¿Qué pasa si me piden ahora encontrar el ángulo del ángulo de la fuente? La pregunta puede ser, tomando como referencia 220 voltios, hallar el valor, este valor como fasor. ¿Cuánto será el voltaje? Sí, podríamos hallar, tenemos el voltaje de la bobina, tenemos el voltaje de la bobina como fasor. Se puede encontrar, ¿por qué? Porque si este ángulo es 36.87, yo puedo hallar esto, ¿no? Claro, el voltaje de la bobina podría tenerlo como fasor, más el voltaje del motor que es 220. ¿Se puede encontrar? Sí, también. O de frente también se puede encontrar acá. ¿Sí? Fíjense, si yo tengo este voltaje, tengo este voltaje, ¿podemos encontrar por ahí de cosernos este ángulo? También. Fíjense que en este ejercicio hay varios. ¿Cómo sería el triángulo de potencias de todo el circuito? Yo lo único que me faltaría es este valor, llamémosle, voy a llamar phi sub t. ¿Cómo podríamos llamar phi sub t? Por ley de coseno. Claro, fíjense, por ley de coseno. Tengo acá voltaje, tengo voltaje, tengo. ¿O no se puede? Sí, o también, como decían sus compañeros, yo puedo hallar el voltaje de la bobina más el voltaje del motor. El voltaje del motor es 220 0. ¿Cuánto será el voltaje de la bobina? Sí, fíjense, se puede encontrar este voltaje de la bobina, este ángulo, este phi de la bobina le llamamos. Este phi de la bobina, ¿cuánto sería? No sería 70. Este ángulo lo conocemos. Este ángulo se conoce. Es el mismo, 36. No, este ángulo es 36.86. Este es 36.80. Sí, phi de la bobina, ¿cuánto es? 40.53. ¿Cuánto sería entonces? Javier, ya vamos a encontrar. Si quieren la pregunta B, ¿cuánto será el voltaje total como fasor? Entonces el voltaje total como fasor por la segunda ley simplemente sería el voltaje de la bobina, ¿sí?, más el voltaje del motor. Voltaje de la bobina 185.45. Ángulo, ahora sí me indica. Ángulo. Vean ahí. El ángulo pues 40.53. ¿Sí? 40.53. Más, ¿cuánto? 220 a 0 grados. A ver cuánto sale esto. Por eso, de este ejercicio se puede hallar, yo le he hecho algo, 5 sus preguntas. ¿Cuánto debe de salirnos el módulo? Ya lo conocemos. ¿El módulo cuánto?
automáticamente este módulo del voltaje total lo conocemos. Tiene que salir sí o sí 380, ¿no? ¿Sale 380? Listo, eso sale 380. Ángulo 18.46 volts. Entonces quiere decir que este ángulo del phi, ¿cuánto es? ¿Este ángulo cuánto es? Es pues 18.46. ¿O no? El voltaje total tiene un módulo de 380 y está un ángulo de 18.46. Este ángulo es 18.46, este de acá. Pero por ley de coseno sale 40 puntos. Este ángulo, ¿qué? A ver, vea. 220 al cuadrado más 185.45 al cuadrado. por el 2 veces Claro, esto 220 al cuadrado. más. O sea, Menos el voltaje de la bobina el doble. Este voltaje de la bobina al cuadrado. es igual a 220 al cuadrado. más 380. Menos el doble producto por 220 por ¿o no? Cuidado, cuidado. Un pequeño lapsus por ahí. Menos el doble producto del primero por el segundo, con el coseno. Debe salir igual. Y ahí lo que su compañero dijo es que mi compañero me dice que sale así. Lo interesante sería que lo saquen ya no sale claro. ¿Cuánto sale? Este ángulo lo hemos sacado por la segunda ley, pero también se puede hallar por ley de cosenos. También está. Este es un ejercicio bastante. ¿Sale? Más o menos, nada. ¿Y sale? ¿Lo comprueba? ¿Sale el ángulo? No, el ángulo lo que vas a explicar al final. No solamente eso. Sumas estos dos y meter este lado. Y sale con el compañero que se llama Ya me quiero. Ya me pasaron la vida. Menos, porque el ángulo es menos. No es más. Pues me equivoqué. A ver, pregunta, uno de sus compañeros le pregunta, ¿puede explicar ese ángulo de la bobina? Vamos a ver, vamos a explicar esto de la bobina. A ver, vamos a hablar de la bobina. ¿Qué tipo de elemento es la bobina? Es RL, ¿no? Sí, es RL. ¿Cómo sería el RL si yo tengo acá mi diagrama fasorial? ¿Cuánto sería el R? ¿Dónde estaría el R? ¿No estaría acá? ¿Y el L? ¿No estaría acá? ¿Sí? Esto sería R y esto sería el X.
¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. De tal forma que esto sería ¿quién? Esto es el ZRL. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Listo. Entonces, este ZRL, esto tiene un ángulo. Si quieren le llamamos phi de la bobina. Phi de la bobina. ¿Y el phi cuánto es? El primero, el ZRL de la bobina, ¿cuánto sería? ¿No sería la parte resistiva al cuadrado más la parte reactiva al cuadrado y raíz? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y si esto es como fasor, esto tiene un ángulo. ¿Cuánto sería el ángulo? No sería arco tangente. XL. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y fíjense, entonces este ángulo es arco tangente. ¿Tengo el XL sobre el R de la bobina o no? A ver, vea por favor. ¿Sí? ¿Tenemos el valor de XL entre R de la bobina? Sí, entonces simplemente le saco arco tangente de 4.5 y le sale este ángulo. Ahora sí, ¿entendió? Y esos 77 grados que me da es esto, solo que acá está pues un poquito desplazado. ¿Sí? Este ángulo es los 77. Ahora sí. Listo. ¿Alguna pregunta más? Lo repasamos, ¿no? El triángulo de... ¿Ya cuánto sería el triángulo de potencia? A ver, al ojo nomás, a ver. El triángulo de potencias sería pues... El triángulo sería hacia dónde. A ver, ya el triángulo de potencias. Aquí sería P, el P total, aquí está el Q total, y acá el S. La pregunta es, ¿qué ángulo tendrá acá? A ver, así al ojo, a ver, dígame. La pregunta B, vamos a suponer el cos phi total del circuito. Entonces, para el cos phi del circuito, entonces, a ver, por favor, teoría. Si yo quiero el triángulo total, ¿no sería el ángulo que existe entre el voltaje total y la corriente total? ¿O no? Aquí es el voltaje total, listo. Y aquí está la corriente total. Entonces, el ángulo sería 18.46 más 36.80. ¿O no? Claro, este es el de todo. Si ¿cuánto sería el ángulo del triángulo solo del motor? Solo del motor su ángulo sería 36 puntos. ¿O no? ¿Y el ángulo de la bobina cuánto sería? El ángulo de la bobina. ¿No sería 40.53? De toda la bobina, entre ellas el 77.4. El de la bobina sería ¿cuánto? Tomando como referencia, no, tengo el voltaje total aquí, la corriente total. Acá el triángulo del motor sería 36.87. Y el ángulo de la bobina, ¿cuánto sería? Claro, es toda la bobina. ¿Qué más? A ver, entonces, ¿cuánto sería este ángulo si quiere total? Esto sería 36.87 más 18.46. Encontrar el valor de PQ numéricamente, eso pues ya es... Solamente lo único que como es intuitivo, entonces tomamos como referencia la corriente. A ver, vamos a ver. Nosotros sabemos que yo tomo como referencia el voltaje y la corriente está rechazada. Pero ¿qué pasa si lo ponemos como referencia a la corriente? Todo va ya, toda la figura. Nada más. ¿Qué más? A ver. Vamos a suponer que el triángulo de potencias tomando como referencia la corriente. Hacia arriba, aquí sería, ahí justo. No, porque es a pruebas, ¿no? Con chato, y esto sería entonces el P total. es por no ver total, todavía.
Esto sería, ¿cuánto? Ahora sí me ayudan acá. No tanto. ¿Cuánto sería esto del motor? Lo único que necesitas es la voz Del motor, ¿cuánto sería este ángulo? Una voz y la voz. 36.87. 36 puntos. ¿Cuánto sería No, sí, del estudios tractor? electrónicos. 77. Con la luz algunas partes no saben. ¿Y el ángulo total? Yo entendí, por eso te dije todo eso. La suma de los dos. Lo mismo. Pero no, no sé. Pero fíjense que la teoría es única, no está cambiando nada, ¿o no? Este sería el triángulo de potencias tomando como referencia la corriente. Tomando como referencia el voltaje. Hacia abajo, aquí está el voltaje del motorcito, ahí está, y el otro es el reloj. Le estaba diciendo Sí, aquí. lo mismo. Total. Pero la Total. teoría no cambia. Yo pensé que había repasado algo, ya no sé. Puse aquí para hallar el ángulo de fin. Claro que sí. Ahí a ver, la tercera pregunta. Yo le puedo poner calcular el banco de capacitores para reducir el ángulo a cero. ¿Cómo eso lo que se puede hacer es complementar? Muy interesante. ¿Preguntas? ¿Cuándo van a estudiar? Eso me preocupa. El lunes en la tarde. Hoy día mismo va a empezar a estudiar. Está remontable. ¿Qué cosa? ¿Qué quieres sumar? ¿Qué quieres sumar? Yo lo hago. ¿Qué hago? Me imagino que también están ya resolviendo sus ejercicios de impedancia. Porque esto es impedancia. Porque si no tenemos una sólida base en impedancia, esto es impedancia. Les dije que practiquen los ejercicios de impedancia. ¿Cuántos días ya practicado? Todavía no. Todavía. Ese es cuatro. Ahí de grado, con eso, ya eso no es aquí. ¿Dónde se apasiona? No, pero de este, ¿qué más puedo sacar? A ver. Ahí tenemos 3 preguntas. Incluso hemos puesto, acá ya hemos encontrado el valor de R y L. La segunda pregunta sería encontrar el voltaje total como fasor. Lo hemos encontrado. La otra pregunta sería el triángulo de potencias total. Ahí está. La otra pregunta sería encontrar el banco de capacitores para reducir el ángulo a cero. Claro, ¿cuánto sería la potencia total? ¿No sería I cuadrado por R más 37 kilowatts? Claro que sí, a ver, no hay necesidad de hacer B por I por cos phi A. No, no, la potencia total, ¿cuánto sería? La fórmula general es B por I por cos phi. El voltaje total es 380. La corriente total es 163.5. ¿Y el cos total cuánto es? El cos phi total después la suma de esos todos. Pero si no quiere utilizar esa fórmula, ¿cómo sería? ¿No sería I cuadrado por R acá? I cuadrado por R más los 37 kilowatts. Ah, no los 37. Los... Claro, ¿o no? Claro, porque no está trabajando a plena carga. A ver, compruébelo ya, a ver, encuentren la potencia total. P total, a ver, P total, a ver, encuentren P total.
Y lo encontramos por dos formas. P por I por cos phi. A ver, ¿cuánto se vive? Ya está en otra carrera. Está adelantando cursos. Ya está trabajando ya. A ver, vamos a ver el T total. Sería igual a D por I por cos phi. El voltaje total 380 por la corriente total 163.5 por coseno de... ¿Cuánto es esto? 36, 45, 55.30 y tal. ¿Cuánto me da esto? A ver, 380 por 163.5 por coseno de 55.3. 35.3 kilos. ¿Sí? Ahora sus compañeros se pueden encontrar de otra forma. ¿Sí? Entonces sería la potencia que consume la bobina más la potencia que consume el motor, ¿o no? La potencia que consume el motor aquí aplicando esta, la eficiencia del porcentaje de carga fuerte es 28.78, ¿o no? Sí, más ¿cuánto? I cuadrado por R, el I cuadrado, 163.5 al cuadrado por el R, aquí por 0.246, ¿sí? I cuadrado por R, o sea 163.5 al cuadrado por 0.246. ¿Cuánto sale eso? 6576.3. 6576.3. Les repito, I cuadrado por R, 163.5 al cuadrado por R por 0.246 más 28.78. 35.3, ahí está. ¿Se dan cuenta que por todo lado? Pero eso pues siempre usando la teoría. No, pero sí he hecho lo mismo. Yo me salí 35. Para el Q total, el motor, claro, tiene potencia aquí, P es potencia aquí. El Q total lo puedo llamar P por I por seno. ¿Y quién es esa potencia? ¿Quién es esa? La otra forma, no sería I. ¿Quién consume la potencia reactiva? I al cuadrado. El XL, sería I cuadrado por XL. Por ahí me sale 65. Más, había que encontrar, acá no, acá solo tengo activa, habría que encontrar la reactiva. Pero sí es fácil también la reactiva. Vemos, a ver, aquí yo tengo mi triangulito del motor, ¿sí? ¿Cuánto es la potencia del motor? 28.78, esta es la potencia del motor. ¿Tengo su ángulo o no? Es su potencia activa. Es la potencia activa, pues, del motor. ¿Sí? El motor, solo del motor, pues estoy hablando de esto, del motor. ¿Sí? A ver, esta es la potencia del motor. ¿Cuánto es el ángulo del motor? 36.87. 36.8. Comprobemos, a ver, el Q total sería igual a B total por I total por seno de phi. A ver, ¿cuánto me da? A ver, encontremos. No nos dejemos llevar por la flojera. 380%, 63.5 por seno de 55.3. O sea, estoy hallando P por I por seno de phi. O sea, 380 por 163.5 por seno de 55.3. ¿Un total es igual a cuánto? ¿Cuánto? 51, no sé, a ver. 51.1 ¿qué? Kilo bar. Ahora, ¿quién consume esta potencia? La parte reactiva del circuito. ¿Y la parte reactiva cuántas partes tiene? No sería el Q que consume el motor más el Q consume la bobina. Entonces, a ver, sería I cuadrado por XL. ¿Sí? A ver, sería entonces 163.5 al cuadrado por 1.103 más esto. ¿Cuánto sale el Q del motor acá? ¿Cuánto sale? O sea, no, pues sale 28. Esto sí sale, pero el anterior no. Por tangente.
Sí, 28.78 por tangente de 36.87. Fíjense que se puede sacar un montón de parámetros. Por eso les decía un solo ejercicio con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, I, S, entonces ahí nos equivocamos. ¿Sale lo mismo? Sí, de todas maneras tiene que salir lo mismo. Si da motivo para que... 6.576, no, 35.3. A otra cosa antes que me olvide, por encargo de la dirección, tienen que llenar por favor sus encuestas. ¿Han llenado sus encuestas? ¿Había encuesta? Sí, de evaluación docente. Ah, Porque no vaya a ser que después los estén llamando acá. Porque una vez abran sus aplicativos. luego por C. A ver, y una reflexión Mira, última con respecto a este ejercicio. Este ejercicio lo estoy poniendo no para que el examen venga así, no es el objetivo, sino que se den cuenta cómo se puede jugar con los distintos temas. Entonces vean que en un solo ejercicio se puede sacar muchos ejercicios. En el examen, de hecho, que va a venir mucho más sencillo, pero siempre pues, la teoría tiene que tenerla clara, porque si no... No, eso no. Se supone que 173.5 al cuadrado por eso denle vueltas, hay un montón acá de teoría que comprobar. Es bastante. De eso no. Y al cuadrado, 163.5 al cuadrado. Multiplícalo por R. R es igual a 0.246. Ya, eso te debe salir 35.3. A ver, mientras van llenando sus encuestas y también vamos a tomar asistencia, sus papelitos con sus nombres. Por ahí, no crea, es un arma de doble filo, porque los papelitos siempre los separo en tres grupos. Los que están atentos, los que están por ahí siempre con sus entidades por ahí separados, y a los que son indiferentes, digo, son tres. No todo está bonito. Ingeniero, vamos a preguntar. Ingeniero, saco una fila, va a tomar asistencia. Mira, por ahí más. Empezamos ya con el... Ya pegaron mi mitad entonces. No sé, hice la mitad. En un pedacito de papel nomás suficiente. Apellidos y nombres, nada más. Se supone que todos son de la sección A. Que nos haga la tabla, le decimos a alguien. Y si por algún motivo son visitantes, póngale ahí su apellido y nombre, entre paréntesis. Entre paréntesis, un asterisco para ver. Porque las ambas secciones son A. Un asterisco no va a poner allá. ¿Sí, ingeniero? Tiene un cachorro rojo también. Así, asistencia cuando hay chivo. Apellidos y nombres. Un asterisco le ponen si eres de la Si es que no es de la sección, póngale entre paréntesis un asterisco.